¿Alguna vez te preguntaste sobre qué es la historia? Pues bien, a continuación en este video te lo explicaremos. ¿Qué es la historia? La historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, films, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y a comunidades. Es ahí que a las personas que se dedican al estudio de la historia se les conoce como historiadores, y a aquellos que se ocupan de contar la historia de una localidad o una comunidad se les conoce como cronistas. Ahora que ya tuvimos muy en claro sobre qué es la historia y teniendo en cuenta algunos de sus conceptos, pasaremos a las características de la historia. En términos generales, la historia se caracteriza por lo siguiente. Número 1. Se dedica al estudio del pasado. Número 2. El estudio de la historia se especializa en un tema, tópico o región específica. No hay que confundirnos con la historiografía, que es el estudio del modo en que la historia se escribe. Número 3. Historia de la medicina, historia de la ciencia o historia de la literatura. ¿Cómo se divide la historia? La periodización se organiza según los parámetros europeos, de los cuales difieren los demás continentes y culturas. La división de los periodos de la prehistoria y de la historia. División de la prehistoria. La Edad de Piedra. Es aquella que va desde la aparición de las primeras formas de herramientas humanas, elaboradas de piedra, madera o hueso, hasta el descubrimiento del manejo de los primeros metales. Esta se divide en periodo paleolítico, mesolítico y neolítico. Aquí tenemos tres clasificaciones, que son la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. División de la historia. La Edad Antigua o Antigüedad es el periodo de surgimiento de las primeras civilizaciones antiguas, generalmente bajo la forma de un imperio o una monarquía religiosa. La Edad Media o el Medioevo es el periodo de cristianización de Occidente, tras la caída del Imperio Romano de Occidente y el desarrollo de un nuevo modo de producción que fue el feudalismo. La Edad Moderna. A partir del siglo XV, con el descubrimiento de América y la caída de Constantinopla y el Imperio Romano de Oriente, el mundo se sumergió en el cambio. Europa renació bajo la influencia de una nueva y pujante filosofía, que fue el humanismo, que suplanta la fe en Dios con la razón humana y sienta las bases para una revolución científica que cambió el mundo para siempre. Y por último tenemos a la Edad Contemporánea. El periodo que abarca del siglo XIX hasta hoy ha sido una edad de revoluciones científicas, sociales y políticas, que ha transformado al mundo de manera mucho más radical que el resto de toda la historia. Ahora, con toda la información que hemos mencionado anteriormente, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué es importante la historia? Gracias a ello podemos saber cómo era la vida hace miles de años, cuáles eran las preocupaciones, los descubrimientos y los peligros a los que se enfrentaron quienes vivieron en un mundo radicalmente distinto al nuestro, ya que sin ellos nosotros no seríamos quienes somos.